Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 1, sesión número 2 de hoy viernes 12 de abril. Y bien, esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a dar inicio a lo programado para esta sesión. En esta sesión tiene el propósito de revisar y de reforzar los recursos que están destinados en cada unidad. Entonces vamos a ir viendo esos recursos eh, con un toque más, más profundo. Voy a compartir la pantalla. Dame un segundo, por favor. Aquí está. Bueno, sería muy interesante saber si ustedes van a revisar esta grabación, esta sesión. Eh, ¿Cómo adoptaron una estrategia de aprendizaje? O sea, ¿con base a qué eh, decidieron esa estrategia de aprendizaje? Si ustedes se sienten que sí va a ser efectiva esa estrategia o esas estrategias, así como ustedes lo plantearon en la actividad integradora número 1, que les pide elegir una estrategia de aprendizaje para todo este proceso de estudio, tanto de este módulo como de los módulos subsecuentes. Será muy interesante si ustedes pudieran compartir con base, la pregunta es con base a qué adoptaron esa estrategia de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Por qué sienten que va a ser útil? Etcétera, ¿ok? Lo que vamos a ver ahorita es, y también otra pregunta viene aquí, es si consideras útiles las estrategias de aprendizaje. Creo que también es una pregunta que te debes de plantear y si la puedo responder, respóndela ahí en los comentarios en YouTube. Eh, pues de alguna manera vas a ver que estás atento a la grabación y por qué lo consideras útil. Sí, realmente crees que te van a ayudar o quizá no consideras que sea útil o necesario elegir una estrategia de aprendizaje, ¿ok? Hay diferentes tipos de estrategias de aprendizaje, todo va con base también a cómo nuestro cerebro procesa esa información y cómo nosotros también la podemos estructurar de manera que nuestro cerebro pueda recibir ese conocimiento sin dificultades, ¿no? Ahora, en la plataforma viene este recurso y nos explica qué son las estrategias de aprendizaje. Lo desglosa primero para que entendamos qué es una estrategia y es un plan general para alcanzar un logro o una meta. Y si a eso le sumamos la definición de aprendizaje, pues entendemos que es la adquisición del conocimiento sobre algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Sumados todos los conceptos, tengo la definición de estrategias de aprendizaje. Son secuencias de actividades cuya ejecución tiene el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. Entonces, estas estrategias, o sea, cada vez que yo veo un tema, la estrategia de aprendizaje me va a ayudar a poder rápidamente recuperar la información, saber qué se está tratando. Si a mí me preguntan, oye, ¿de qué se trata la lectura que dejaron la actividad integradora número 3, una de las lecturas? Yo pueda recordarla fácilmente sin esta cuestión de, uy, ya se me olvidó. O sea, la verdad, ya se me olvidó, ¿no? O, por ejemplo, tú veas una operación matemática en los módulos que faltan, lo puedas hacer sin mayor dificultad, ¿no? O te pidan fechas históricas de México, también lo puedo recordar. Para eso nos sirven las estrategias de aprendizaje, porque a veces nuestra memoria a corto plazo no suele ser tan efectiva, porque tenemos muchas cosas que hacer, necesitamos recordar muchísimas actividades,
muchísimos datos, números, fechas de la vida diaria, y se nos puede dificultar poder retener esa información que necesitamos, ¿no? Entonces, una estrategia de aprendizaje nos va a ayudar, pero para eso aquí también te sugiere cómo hacerlo. Lo primero es conocerte. Ustedes hicieron ese desglose en la actividad 1. Si te desconcentras, si eres distraído, si eres una persona que suele postergar, ¿no? Que es ahorita lo hago y eres la persona del mañana. eh, si sueles aburrirte, ¿no? Rápidamente de un tema y por eso ya lo abandonas, entonces tienes que realmente hacer este conocimiento de ti para poder adoptar una estrategia que sea adecuada. Algo que también dice aquí es trabajar un poquito con tu cerebro, es empezarte a quitar esas barreras, ¿no? Al aprendizaje. Recuerden que lo que es obligado, si nosotros nos sentimos obligados al momento de hacer algo que ahorita es estudiar, pues realmente no va a tener el beneficio, no va a tener el disfrute, no va a tener ese crecimiento que necesitamos como estudiantes, ¿no? Eh, Algo que te sugiere aquí, perdón, es para conocerte un poquito más. Trabaja con dos listas. La lista 1 es estos nos que nos solemos poner. Por ejemplo, el más común es no soy bueno para matemáticas, ¿no? Para mí es difícil las matemáticas. O para mí es difícil leer, ¿no? Y la lista 2 te dice, con base al análisis de la primera lista, piensa qué puedes hacer para superar eso, de lo que no te sientes capaz o se te dificulta. O sea, piensa todas esas barreras que suelen poner o esos autosaboteos que suele haber como estudiantes. El número 3 dice, tacha las frases de la primera lista y reescríbelas, como se muestra en el ejemplo. Si digo, no soy capaz de, pues puedo poner intentaré y seré capaz de concentrarme. O sea, es mostrarle a tu cerebro que no todo lo que se contacta es negativo. El cerebro tiene esa particularidad, ¿no? De siempre contactar lo negativo, la catástrofe. Cuando nos hablan, oye, es que no se ha comunicado tal persona, ya le pasó esto, esto y el otro, ¿no? Muchas veces, en lugar de pensar cosas positivas de lo que puede estar sucediendo, pensamos las peores cosas, ¿no? Y la idea es que entrenemos al cerebro a que pueda procesar mejor la información y no se ponga trabas que nos lleve a, pues incluso hasta dejar los estudios, ¿no? Otra cosa que viene aquí es cuáles son los tipos de estrategias para el aprendizaje. Bueno, es diferente en cuanto a su uso. Todo esto, si a ustedes les interesa, lo pueden profundizar también con la tutora para que les pueda yo orientar mucho mejor en cuáles son qué estrategia podría ser la más adecuada para ti. Creo que sería bastante positivo porque ahorita que estás retomando los estudios y que estás acomodando muchas cosas de tu vida, pues eh, tienes que empezar a organizar, ¿no? Todas esas cosas que son importantes sin descuidar las otras, ¿no? Entonces, la estrategia te va a ayudar muchísimo en escogerla con base a su finalidad, con base a cómo te identificas, pues también te va a ayudar a alcanzar los objetivos, sobre todo académicos, el que realmente sientas que aprendiste. La semana 4 tiene esa particularidad de ver cuánto aprendiste. Entonces, en ese foro donde ustedes tienen que trabajar y que es evaluable, que les comenté la sesión pasada, pues ahí se ve cuando ponen ustedes las respuestas donde se nota que no hay un dominio del tema, es una respuesta muy general, muy ambigua, nada más por cumplir, y cuando alguien responde con dominio de lo que se está hablando, es muy notable, porque entonces sí alcanzó sus objetivos
en cuanto al conocimiento sí alcanzó y reforzó ese aprendizaje. Entonces, esa es la idea, que en esa semana 4 se vea que todo lo que viste en toda la semana está fresco, está entendible, tienes dominio de lo que se está hablando, ¿ok? Las estrategias de aprendizaje están basadas para que en el proceso del cerebro sea más digerible lo que está hablando. Es como ir desmenuzando carne y sea más sencillo poderla comer que a que te comas un trozo entero, ¿no? Es como cuando nosotros comemos un trozo de bistec, más bien vamos a comer un bistec y el bistec es muy grande, no lo podemos comer entero, tenemos que irlo partiendo a cachitos para que lo podamos ir comiendo. Y así se trata lo mismo con el aprendizaje, con el conocimiento. Hay formas en que se trabajan las estrategias sobre indagar sobre conocimientos previos, o sea, ya tienes una idea o una noción de lo que trata ese tema. Hay estrategias que están basadas para promover la comprensión mediante la organización de información. Hay otras que son grupales, como el foro, los foros que venimos trabajando semana a semana y que sería muy interesante leerlos, al igual el de la semana 4, que también es un foro, y también dice aquí metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias. Es cuando nosotros hacemos investigaciones, lo hacemos con nuestras propias palabras, etcétera, ¿no? Entonces, todo va con base a nuestras necesidades, pero también va con base a nuestra forma de cómo somos para el estudio, ¿de acuerdo? Esto es importante que ustedes hagan esa revisión. Si realmente esas estrategias de aprendizaje que ustedes plantearon son efectivas, si sí les va a ayudar, porque lo que están planteando ahí en su trabajo es para este módulo y claro, también para los demás. Entonces, no es solamente para hacerlo, sino darle la importancia que requiere, como ahorita en este momento que soy estudiante, ¿no? Y que mi recorrido todavía falta para terminar la preparatoria. Y bueno, eso es por parte de las estrategias de aprendizaje. Otra cosa importante que tiene este módulo es hablar sobre las diferencias que existen entre comunicación oral y escrita. Tú tienes que tener muy claro esas diferencias y sobre todo tener muy claro que vas a trabajar un módulo donde vas a escribir y también vas a grabarte. Entonces, igual no nos gusta nuestro tono de voz, igual no nos gusta cómo se escucha cuando queda grabado, no tenemos voz de locución, de locutores, pero eso no es lo que se califica que realmente esos temas queden bien entendidos, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias entre comunicación? Bueno, este es un cuadro comparativo para que se pueda ver más claro las diferencias entre un tema y otro, ¿no? La comunicación verbal está basada prácticamente en la cuestión auditiva, o sea, lo que nuestro oído recibe y lo codifica, ¿no? Va también en el sonido, que son los fonemas, y también va en lo que el emisor está transmitiendo. La comunicación también verbal tiene que ver con todo lo que son gestos, con todo lo que son estos ademanes que estamos haciendo en los ademanes que nosotros también expresamos al momento que estamos comunicándonos, ¿no? Esto es por parte de la comunicación verbal. También recordemos que está en el recurso de esta semana para que nos quede muy claro qué es y qué elementos tiene, al igual que la comunicación escrita, que básicamente está basado en palabras, que va primero con unos signos, esos signos se convierten en palabras, esas palabras se convierten en oraciones, esa oración se convierte en un párrafo y posteriormente se convierte ya en un texto elaborado con una finalidad
o con un sentido que dé ese autor, ¿ok? También recordemos que la comunicación escrita un segundo. Puede ser de manera electrónica o plasmado en papel y lápiz, ¿no? Por así decirlo. Aquí hay la comunicación escrita, no hay una interacción instantánea con el emisor y receptor. Podemos volver a leer ese texto, la parte verbal pues muchas veces no tiene este soporte, pero nos tiene que dar muy clara la diferencia entre un elemento y otro, ¿no? Ustedes ya lo podrán distinguir bien para que en la actividad integradora número 2 que les pide los ese comentario, qué diferencias ubicaste con esas líneas que está pidiendo, pues tengas una mejor amplitud y puedas diferenciar correctamente de un elemento a otro. Les recalco, la comunicación verbal y escrita, tenemos que tener claro todo el módulo, porque vamos a estar haciendo escritos académicos y lo vamos a ir reforzando grabando este, eh, para ir reforzando esa información. Es que aquí se conectó una compañera de ustedes y le damos la más cordial bienvenida. Entonces, no puedo hablar escribir. Bien. Ahora, ahí también viene un tema que se llama comunicación asertiva. Y es interesante que lo lean porque la comunicación asertiva trata mucho de que hablemos y que nos sepamos comunicar, expresándonos correctamente, teniendo esta congruencia entre también el lenguaje verbal, no verbal y escrito, pero tiene una finalidad muy importante, que es trabajar con el diálogo, la calma y el respeto. Viene este tema porque nosotros estamos en un trabajo, ¿cómo se dice?, virtual, donde no nos estamos propiamente viendo físicamente. Entonces, nuestra expresión, pues claro, siempre debe de ir apegada a las reglas de la etiqueta, que es tratarnos con respeto, escribir correctamente, tolerar, ¿no? Si no congeniamos con ideas con algún compañero, ¿no? Para eso nos sirve también la comunicación asertiva, porque es dialogar, como dice aquí, calma, respeto, expresando lo que queremos decir, o sea, no es callándonos, cerrando ser una olla de presión que explote, pero también es evitar herir a los demás y los sentimientos de otras personas. Aquí yo agregué esta imagen que encontré y se me hizo bastante clara para expresar esto. Aquí la idea de la comunicación asertiva es expresar cómo te sientes. A veces nos cuesta trabajo hablar de lo que sentimos, sobre todo cuando no estamos de acuerdo con algo o cuando ya nos molestamos con alguna situación por alguna diferencia con un conocido, cercano, no cercano, etcétera. Y decirlo, pues, no lo comencé para no hacer las cosas más grandes. Pero un día va a salir y va a brotar, ¿no? Entonces la idea es que no sea eso, sino que manifiestes lo que piensas y di lo que quieres que suceda. Claro, como es aquí, sin agredir y sin someterse, ¿no? Es decir no cuando tiene que ser no y ser sí cuando tiene que ser sí. Esto es una práctica que muchos terapeutas trabajan con sus usuarios, con sus pacientes,
para trabajar este aspecto, ¿no? De la comunicación asertiva. Es un punto importante como ser humano, pero también como estudiante. Por ejemplo, se decía, cuando uno está estudiando, pues va a haber momentos en que se te cargue bastantes actividades y pues tal vez no puedas ir a ese compromiso, ¿no? Porque estás haciendo tus actividades escolares, ¿no? Y tengas que decirle a ese conocido, a ese familiar, que no puedes ir. Entonces la comunicación asertiva te sirve para esto. O, por ejemplo, estás participando en el foro, en alguno de los foros, y alguien pone algo que no te pareció, pues no se trata de agredirnos, sino se trata de decir, bueno, no concuerdo contigo, pero entonces, no que sí que te tengas que pelear, y creo que esto está sucediendo mucho ya, ¿no? Que se pueden perder los estribos fácilmente y se puede suscitar en alguna diferencia que genera pues algo más grande y más hiriente, y no se trata de eso, ¿ok? Entonces, también pueden acercarse a la tutora para decir, bueno, yo quiero saber un poco más de comunicación asertiva. Es un buen elemento para este proceso como estudiante y claro, como persona, con base al crecimiento personal. Otro tema que también es importante tocar y que va ligado a la comunicación es esta importancia que tiene la comunicación. Es una necesidad vital, ¿no? Desde que el bebé nace, hay un llanto, ¿no? Que indica una necesidad a ser cubierta. Y bueno, esa necesidad es comunicación, ¿no? Yo tengo hambre, lloro, ¿no? Yo tengo sueño, tengo cólico, no sé, ¿no? Tienen los bebés. Y esa es la idea, ¿no? Que desde ahí nos comunicamos, y cuando estamos ahorita pues ya siendo eh, cada vez más grande, pues estamos manifestando, ¿no? Lo que queremos nosotros decir, pero también la comunicación tiene esta facilidad de coordinarnos, de fluir, ¿no? Con nuestros iguales. Por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna duda y me escriben, o cuando ustedes requieren un recurso más, ¿no? De los que ya se publicaron, pues fluimos y en lo que es la relación asesor virtual estudiante, ¿no? Además de que genera un buen ambiente, luego leerlos en los foros es bastante enriquecedor, porque ustedes exponen cómo se sienten, lo que aprendieron, si les sirve o no les sirve lo que yo les publico. Entonces también, ¿no? Esta parte de la comunicación, al momento que nosotros manifestamos, que nos sentimos bien, pues es bastante agradable, al igual, ¿no? Cuando nos sentimos mal, porque también las emociones negativas, como son necesarias y las tiene nuestro cerebro y las tiene que emitir, ¿no? También la comunicación siempre nos va a ayudar a informar, persuadir, regular y motivar, ¿ok? Entonces, el proceso de la comunicación es muy importante. Tenemos que tener bien en cuenta los elementos que la componen, desde el emisor hasta el receptor. Ahí viene una imagen. En su recurso viene también un círculo que va desde el emisor, perdón, la concepción de ideas, el transmitir el mensaje, que llega al receptor, el receptor lo codifica, y muchas veces el receptor también se vuelve un emisor, y es todo un ciclo de información eh, que está yendo y viniendo y que tiene una finalidad importante. Entonces, esto es con base a la comunicación. Y para que sea la comunicación, pues tenemos que tener algo claro, que es la ortografía. Yo les decía en la primera sesión que este módulo tiene que tener una particularidad esencial, y es destacarse por tener una muy buena ortografía. Eh, ¿Cómo se logra esto? Practicando, practicando y no asumiendo que la palabra se escribe así. Si yo tengo duda de cómo se escribe la palabra, pues en un clic, ¿no? O sea, antes teníamos que sacar el diccionario grande, enorme o pequeño, como el que tuviéramos en casa, y checar cómo se escribe la palabra. Ahora, pues nada más lo googleas
y ya sale, ¿no? O incluso, va a haber un sinónimo de esta palabra, pues también, esta palabra se escribe con C o con S. Es normal que tengamos esas dudas, créanme, que a todos nos pasa. Pero lo más importante es que esa duda no la dejemos así y pensamos que esa palabra se escribe como hemos venido pensando que se hace. Entonces, este módulo tienen que ustedes pulir la forma en que se escribe. Si tú detectas que tienes esas áreas de oportunidad, no las dejes haciendo las actividades siempre con las faltas de ortografía. Hay muchos, Word tiene un autocorrector de ortografía, solamente actívalo, te lo va a detectar en automático, ya sea que la palabra esté mal escrita o incluso un problema de redacción, o sea, que la oración esté mal estructurada. Recuerden que en la ortografía hay tiempos, pasado, presente, futuro, básicos. Hay otros, pero no entremos en esos temas porque no son los que nos tocan, ¿no? Pues pretende, etcétera, no. Con los 3 tiempos que nosotros reconozcamos, formemos una oración que esté coherente. Si no nos sale, nos va a ayudar el autocorrector a sugerirnos cómo escribir esa palabra. También nos va a detectar si nos falta el acento, si le falta una H, si son palabras homófonas, que son palabras que se escuchan igual pero se escriben diferente y tienen un significado diferente, ¿ok? Y siempre antes de enviar su actividad, revísala, revísala. Es muy sencillo que se nos vaya un dedazo, ¿no? Que se nos va a estar yo escribiendo y se me fue ahí una letra que no iba y demás, ¿no? Pero recalco en esto, tiene que destacarse la ortografía en este módulo. No pueden irse módulo 3, 4, 5 con las mismas faltas de ortografía que son, impactantes y que, pues, por más que uno se los pone en la retroalimentación, pues no. Yo en las retroalimentaciones suelo poner les suelo poner las palabras que están mal escritas, ¿no? O les digo, revisa la ortografía antes de enviar tu actividad, ¿no? Con la idea de que vaya mejorando este aspecto. Lo que tenemos que tener muy en cuenta son las reglas de acentuación, son básicas. Recuerden que las palabras están divididas en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Esta es una imagen nada más para que se vea ahí medio bonito, pero solamente es identificar agudas, se van a acentuar cuando la palabra termine en N, S o vocal. El ejemplo claro está aquí, ¿no? Esta es una palabra aguda. La regla también nos dice cuando haya diptongos, pero aquí simplemente porque terminen en ese vocal, tenemos que ver si se acentúa. No sé si ustedes se acuerdan que en la primaria nos hacían pronunciar las palabras, separarlas por sílabas, para que nosotros escucháramos dónde recae el acento, ¿no? Dónde se escucha más fuerte y ahí poner la tilde, que es el signo gráfico del acento, ¿ok? Perdón. También en las graves o las llanas, que es lo opuesto a la aguda. Estas no se acentúan si terminan en N, S o vocal, ¿ok? Si, por ejemplo, café, que es la primera palabra que se me vino a la cabeza, pues donde acentuamos, ¿no? Déjame ver aquí. Gabriela, ¿me puedes dar un ejemplo de una palabra grave que a mí ya se me... Lo puedes incluso ahí. No miento, café termina en vocal, perdón. Por ejemplo, a ver si de su compañera nos comparte, pero útil es una palabra que no termina en N, S o vocal. Entonces, útil es donde más recae esta, esta entonación y ahí ponemos un, un acento, ¿no?
En las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se acentúan. Aquí no cae esta regla ortográfica, ¿ok? Todas se acentúan, por ejemplo, esdrújula es una palabra, valga la redundancia, esdrújula, ¿no? Por cómo va dividido por sílabas, nos fuéramos ahí separando, esdrújulas, y donde recae más el acento, ahí nosotros ponemos, ¿no? Por ejemplo, América llevaría donde el acento en la E, ¿no? Y siempre van a llevar esta característica. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de acento, ¿ok? No todo pues va a llevar el signo de acentuación, eso es claro, pero tenemos que reconocerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros lo pronunciamos, por eso en la comunicación verbal, ustedes están hablando, grabándose, su voz está grabando, tienen que darle esas entonaciones que son necesarias para que se pueda entender correctamente, ¿ok? Por eso, por ejemplo, no sé, los audiolibros tienen esta característica, ¿no? Tú los vas escuchando, pero también de acuerdo a la persona que lo grabó, pues va dando esa entonación a las palabras para que se entienda y claro, también transmita en cuanto a emociones, sentimientos y demás, ¿no? Y también capte la atención de la persona que lo va escuchando. También hay acentos de tipo ortográfico. Miren, ortográfico también es una palabra esdrújula, prosódico también es una palabra esdrújula, diacrítico también es una palabra esdrújula, ¿no? Hay muchos ejemplos. Los ortográficos son los que se pronuncian si se escriben y llevan la representación gráfica de una tilde, ¿no? Aquí ya lo vimos. Como café, yo insisto con el café, lápiz, mamá, etcétera, ¿ok? Y el siguiente ejemplo es el diacrítico. Son ese tipo de acento que se expresa con una tilde y su función es diferenciar el uso de palabras que tengan una igual escritura. Por ejemplo, tenemos que diferenciar el artículo, por ejemplo, el, ¿no? De un pronombre. Entonces, así es que nos tiene que quedar muy claro las clases de palabras, por eso lo están viendo de una vez en la unidad 1, para poder diferenciarlas y saber si lleva acento para diferenciar si es un artículo o es otro tipo de clase de palabra, ¿ok? También para la finalidad que tiene esa clase de palabra, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias por tu contribución. Es carácter. Muy bien. ¿No? Entonces, las reglas ortográficas que también nos enseñaron en primaria, las tenemos que poner en práctica en nuestras actividades. Les digo, no puede quedar el mínimo de errores ortográficos tiene que verse como mínimo, o sea, ahí se me pone un acentito, nada más, o un signo de puntuación, pero mínimo, o sea, no puede ser todo el texto con faltas de ortografía, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, tal vez lo más común que pasa es que olvidan poner los acentos, ¿no? Entonces, eso no puede ser viable ya en este nivel que estamos manejando de preparatoria. Algo que yo les recomiendo muchísimo que empleen es el uso de conectores. Les va a permitir una reacción, como dice aquí, más fluida, va a favorecer la comprensión de texto, o sea, para la persona que lo está escribiendo y claro, para la persona que lo va a leer, va a apoyar a una correcta ortografía y gramática, y nos va a dar calidad y claridad en el escrito. Se nota
cuando ustedes hacen un texto que está basado en esto y un texto que está, como decirle, muy, igual muy, es fea la palabra, pero muy simple, o sea, que nada más así como brotaron las ideas, así la escribieron y vámonos, ¿no? A ver lo que Dios diga. Entonces, no se trata de eso, se trata de, claro, aprender e irse formando porque ustedes van a avanzar a su segundo año de preparatoria y en su tercer año de preparatoria, pues sus textos tienen que ir con mejor calidad, eh, mayormente elaborados, mayormente cuidados y pulidos en estos textos que nosotros vamos a estar haciendo. Y sobre todo porque también el conector nos va a ayudar a enlazar una idea con otras. A veces estamos escribiendo en nuestro cerebro, pues ya, ¿no? Se bloqueó y ya no seguimos escribiendo y punto, ¿no? Y ya, a ver qué pasa. No. Se trata de que si una idea conecta con la otra, pues no es necesario ponerle un punto y aparte, no es necesario, o usar ahí una coma o usar ahí una palabra que nos ayude a conectar, ¿no? Los tipos de conectores son distintos y tienen una finalidad. Esta imagen también la encontré y se me hizo pertinente ponerlo, pero en el recurso también eh, viene una idea o vienen ejemplos que ustedes pueden tomar para incorporarlos a sus trabajos. Pero aquí en esta imagen es para que ustedes vean que hay conectores para distinguir la finalidad de lo que queremos hablar en nuestro texto, como hay conectores que adicionan información, hay conectores que son de oposición, o sea, que no está de acuerdo con lo que se está hablando, causativos, temporales, que brindan una ejemplificación y otros que dan énfasis. Entonces, de acuerdo al texto que está haciendo, porque más adelante ustedes pues van a hacer, si ya lo exploraste, pues vas a hacer un relato y vas a hacer una reseña, ¿no? Entonces, tienes que tener mayor material para poder hacer un texto, sí académico, pero también que se vea esta parte de querer hacerlo bien y que también pues estás practicando todos los recursos que nos está brindando la prepa en línea, ¿no? Eh, utilícenlos. Para eso nos sirve mucho hacer apuntes, que es una estrategia de aprendizaje. Estos apuntes no solamente hacer actividades y ya, ¿no? Sino soy estudiante y mucho en mí es sí ser autodidacta, o sea, aprender por mi cuenta y eso ayuda, eso viene de la mano con hacer mis propios apuntes porque en un futuro me van a servir sobre todo porque van a ayudar a retener información. Ahora, viene el otro tema respaldado con lo que se está viendo que son las clases de palabras. Dice aquí, para que tomar un se me seca horrible la garganta. O sea, las palabras poseen rasgos que permiten clasificarlas en diferentes grupos y estos son las categorías gramaticales, o sea, todo lo que viene que tiene que ver con nuestra lengua tiene se tiene mucho cuidado, por eso no podemos permitirnos no respetar las reglas ortográficas e inventar palabras así, ¿no? Que luego salen, porque distorsionamos la intención y la buena práctica de la comunicación. Ahora, en las clases de palabras, pues identificamos sustantivos, adjetivos, pronombres. Ahí viene también el uso con toda la información y en la actividad integradora número 2, pues no te pide que identifiques todas las clases de palabras, pero pues sí sugiere identificar algunas de ellas. Yo le sugería el día miércoles hacer el párrafo con esa intención, ¿no? El párrafo
ya pensado con las clases de palabras y no hacer todo el texto y después ponerte a buscar clases de palabras porque entonces va a ser un poquito más difícil, ¿no? Sino hacer un texto que te ayude a identificarlos. Yo, por ejemplo, aquí puse una imagen, ¿no? Donde se identifica conforme a una palabra se identifica lo que son las clases de palabras, ¿no? Empezamos por ese que es gato y el artículo pues sería aquí, el pronombre sería acá, el adjetivo, recuerden que el adjetivo es calificativo, si es bonito o feo, por así decirlo. El verbo es lo que está haciendo el sustantivo o el sujeto. El adverbio es el que refuerza al verbo. La preposición es lo que refuerza al verbo también, ¿no? Y que dirige y que se relaciona con repito, con el verbo. Y la conjunción es lo que conecta una acción con otra, ¿ok? No es tan complicado, suena así como muy rebuscado, complejo, pero todo, como les digo, es práctica, es leer, practicar. No se me hace tan complicado nada más con los que pide la plataforma, bueno, la actividad, perdón. No se me hace tan complicado. Espero que para ustedes tampoco. Y tampoco olviden hacerlo. No olviden incorporar la actividad porque es parte de las instrucciones, de las indicaciones y de la rúbrica. Le digo, tal vez ahorita lo sienten que está muy así como que no se entiende, pero digo, todo es práctica. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? Otro más, ¿no? Este es, por ejemplo, ahí dice las indicaciones, ¿no? Escribe no sé si como, no dice como tal una anécdota, pero podrías ponerla, ¿no? Y puedes poner anécdota con alguien, porque también te pide que describas, ¿no? A los personajes que están involucrados en tu biografía. Yo aquí puse esta y aquí lo fui poniendo con los colores que pide la plataforma. El verbo, perdón, está en verde, que es comprar, ese es el verbo. Las manzanas sería un sustantivo. Acá es que como me tapa el menú, pequeño sería el adjetivo, con sería una preposición, el artículo sería una y listo. Ahí yo cumplí con todas. No vienen todas las clases de palabras, solamente las que nos pide la plataforma, que son 5. Entonces puedes hacer así tu párrafo, lo voy a leer. Dice, Aurora compró 3 manzanas cuidadosamente en la tienda pequeña con una canasta y luego exclamó, vaya, ese día fue muy feliz para mí porque tuvimos un lindo día que me hizo recordar mi infancia. O sea, puedes pensar un párrafo como este, así, con tu hermana, con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu papá, tu pareja, con tus hijos, y hacer ese párrafo intencionalmente pensando en estos elementos, ¿de acuerdo? Y ya, nada más los marcas, ya sea que les pongas, los marques con el color en la palabra o con marca textos, ¿de acuerdo? Siento que no está tan complicado. Y ya retomando un poquito el proyecto de vida. Tenemos que tener en cuenta que el proyecto de vida va a estar presente en este módulo y muy probablemente también en los siguientes módulos y obviamente en nuestra vida. El proyecto de vida solamente se plantea
o más bien va direccionado en las aspiraciones, proyectos y anhelos que tenemos en el futuro, que está basado en el tiempo. Nuestra vida está básicamente basada en tiempo, ¿no? Cada año cumplimos un año más, pero toma en cuenta todos nuestros ámbitos en los cuales estamos involucrados, desde lo económico, lo personal y lo académico, como la parte cívica. Entonces, ningún área queda descuidada de nuestro proyecto de vida. No vamos a darle más prioridad a algo y descuidar otro, no. La finalidad del proyecto de vida es que le demos importancia de nuestras expectativas individuales que van a repercutir en las grupales de una manera positiva. El compromiso y el esfuerzo que hagamos para conseguirlas y cómo lo vamos a hacer. Es trazar este plan. No es pensar en cuéntale a Dios tus planes, será de ellos. No, es solamente planear a futuro de una manera estructurada. Claro que las cosas pueden cambiar, pero tienes que pensar también en las situaciones que pueden interferir en esos planes, ¿no? Eh, las personas que alcanzan sus sueños es porque manejan un proyecto de vida. Se trata de sentirse tranquilo, sentirse bien, sentirse feliz con uno mismo. Simplemente ese es el proyecto de vida. Y algo que les recomiendo mucho es que lean los ámbitos. Yo lo he dicho cada vez que se toca este tema de proyecto de vida, es que, por ejemplo, aquí en responsabilidad social, yo noto que responden algo que no tiene nada que ver. Entonces, para contestar las actividades, es claro que tienen que leer los recursos, si no, no van a estar bien preparados y pueden responder otras cosas que no tienen nada que ver con el tema y entonces, pues, va a denotar un poco de bajo compromiso en tus estudios. Entonces, léanlo para que sepan a qué se refiere empleo, para saber qué se refiere educación, seguridad financiera, vida independiente. Nos está solamente pidiendo cuatro ámbitos. Ahí dice que si quieres poner más, pongas más, que serían estos, pero sí es de vital importancia que lean de qué se trata cada uno. ¿Ok? Esa es mi sugerencia. Y bueno, para hacer todo esto, me estoy un poquito rápido porque se va a terminar el tiempo en el Zoom, pero para hacer todo esto siempre trabaja en ti, conociéndote. Es muy diferente la imagen real que la imagen imaginario de lo que los demás piensen de ti. Nos ayuda mucho, sí, claro, lo que los demás piensen, porque podemos hacer esas mejoras que nos beneficien, pero también podemos generar imágenes erróneas de nosotros, ¿no? Como esta parte de soy un perdedor, nunca puedo, siempre sale todo mal, etcétera. Entonces, el autoconocerte también va a ayudar a que detectes aquellas habilidades, aptitudes, actitudes, esas áreas de oportunidad, esas áreas de mejora que como ser humano necesitamos trabajar. No somos perfectos, eso queda claro, no se trata de llegar a una perfección, pero sí conocerte en todos los ámbitos que estás involucrados, sabiendo qué es lo que te gusta y lo que no te gusta y toda esa parte que como ser humano te compone. Hay mucho material para trabajar esta parte de conocimiento de sí mismo, hay mucho material. Eh, Se puede leer, se puede ver ahora mucha información en YouTube, siempre, o en algún otros blogs, medios. Claro, siempre distingan lo que puede ser profesional de lo que no trabajan los profesionales. Los profesionales como los psicólogos, pues trabajan esta parte de todo lo que lleva el autoestima y dentro de la autoestima se trabaja el autoconocimiento, el describir quién soy, ¿no? Esta parte de saber realmente quién eres por ti mismo y no por lo que los demás también crean de ti. Y ya para cerrar, yo sugiero que todas sus actividades incorporen la bibliografía, de dónde sacan la información, ¿ok? Si lo sacas de los recursos, está bien, está excelente. No está de más que pongas la bibliografía, ¿no? Prepa en línea y hagas tu liga de la bibliografía, los datos de prepa en línea, el recurso, cómo se llama, etcétera.
ya viene ahí en los recursos, el manual de citas. Yo se los puse el día de ayer para que ustedes lo checaran, lo tengan presente, porque si bien es cierto, todas las actividades sí vienen en internet, alguien ya las hizo de grupos atrás, pero eso no quiere decir que yo me lo pueda apropiar y si eso me gustó, copio, pego, lo transcribo, que es lo mismo, y no le dé crédito a esa persona, lo haga pasar por mí y entonces yo ya caigo en una situación de plagio. Entonces, evitemos esas prácticas, son detectables y si se detecta plagio en tus actividades, queda en el expediente y te puede afectar en tu recorrido en prepa en línea. Entonces, viene este manual de referencias. Si tienes dudas, con mucho gusto te puedo orientar en cómo incorporarlas. También está tutora. Apóyense mucho de nosotros como agentes educativos, porque en este proceso no están solos o solas. Está USAME, ¿no? Están los ADC que hacen las sesiones con ellos los lunes. Está una servidora que soy la asesora virtual, que doy este acompañamiento durante todo el módulo. La tutora que también está al pendiente y si necesitan utilizar o quieren ya irse pues puliendo más en este aspecto, eh, pues háganlo. Y ya por último es reflexionar qué esperamos de estudiar el bachillerato y yo creo que tú tienes planteado los qué te movió a estudiar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la preparatoria tiene un nivel complejo de información, no difícil, sino algo complejo, porque no es lo mismo aprender a escribir la A que hacer actividades o adquirir conocimiento que está basado en humanidades, técnica, en ciencia y que está orientado a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner ya esa camiseta, como dicen, de ser un estudiante de preparatoria, ¿de acuerdo? Bueno, el tiempo ahorita ya se me terminó, ya estamos terminando la sesión. Entonces, me despido, me queda un minutito. Me despido, que les vaya muy bien. Gracias por entrar a la sesión, Gabriela, bienvenida. Y estamos en comunicación. Y recuerden que el domingo 14 se cierra el módulo, cualquier situación avísame y vamos a esforzarnos mucho por hacer todas las actividades que tenemos destinadas esta semana número 1. Que les vaya muy, muy bien, bonita noche. Espero que la información les haya sido muy útil y cualquier duda, escríbanme. ¿De acuerdo? Bonito fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias por todo. Ay, buenas noches. Bye.